Estamos con Harry Fornari Coelho. Él fue mi jefe, mi venue manager en Lima 2019 y vamos a conversar un poco sobre la experiencia que él tiene, que él ha tenido aquí en Lima, su experiencia en el negocio de la música como técnico, como venue manager también en música y, y muchas cosas más que son muy interesantes en el negocio, en el business music, en el sport business, todas estas nuevos negocios de emprendimiento que están apareciendo a partir de entretenimiento y innovación en este rubro. Muchas gracias, Ari. Un gusto por estar aquí conmigo, por un ratito de tu tiempo antes que te regreses a Brasil. Que nos cuentes un poco de ti, un poco de tu experiencia, de dónde vienes, en qué has trabajado, más o menos. Bien, primeramente gracias por la invitación y me siento honrado, de verdad, sí, un honor muy grande estar acá en Perú trabajando, chambeando, como se dice ahí, chambeando acá. Pero yo empecé con 14 años, 14 años de edad con bandas, con grupos y con cantantes como roadie. Ya. Sí, o sea, instalando los equipos, batería, guitarra y así, porque ya tocaba guitarra desde niño y ahí empecé con 14 años muy chico ainda y después me encantó todo este universo de grabaciones, de estudio. Entonces empecé en Brasil, hay una universidad que hay un curso que se llama Producción Fonográfica. Es todo el universo de estudios. Empecé también a trabajar con iluminación porque cuando se está en escenario, empiezas a aprender un poco de cada cosa. Claro. Eso me llevó hasta trabajar con rigging, que es instalación en estructuras, de luces, de todo. Entonces, me cerqué así de un poco de cada cosa. Empecé un poco con la parte técnica de escenario, de instrumentos, de consolas de audio. Y después un poco de estudio, grabación en estudio. Y también con la parte de luces, de rigging. Y ahí sí, trabajé con un montón de conciertos internacionales. Como Coldplay, Dave Matthews, como Iron Maiden, como cosas gigantes en turnés en Brasil. Tú trabajabas en las fechas que hacían en Brasil, sí. O sea, no era solamente una, eran tres, cuatro fechas. Yo creo que ahí porque interviene estas grandes empresas que se localizan en grandes ciudades o grandes países como es Brasil. Sí. Y mueven al artista dentro del país, ¿no? Sí, es como acá, creo que acá en Perú hay Live Nation, Warner Entertainment también. Yes, y creo que Warner Entertainment pertenece también para Phoenix Entertainment, creo que tiene una sociedad. Sí, hay Mondo también, creo. Hay unas 3, 4 grandes que hacen conciertos grandes acá, porque algunas son las mismas que hacen conciertos en Brasil. Y empecé a hacer producción, porque ya tenía una base técnica de hacer dirección técnica, stage management. O sea, ahí empezó y seguí trabajando con cantantes y bandas brasileñas. Creo que hay que saber bastante de lo que es diseño de escenografía un poco, tema de estructuras, un poco de esas cosas, porque me imagino que para cargar una cantidad de luces tienes que tener una cantidad de peso en el techo. Logística también, cuántos camiones necesita para transportar todo, porque cuando las bandas vienen con un avión llenos de cosas. Y ustedes tienen que sacarlo. Tienen que sacar, hacer logística, cómo se mueven entre las... Y Brasil es un país continental gigante, entonces en general tiene que hacer con camiones. Sí. Tengo una base de un poco de cada cosa, pero los últimos 8 años creo que más enfocado en producción técnica y producción que llamamos producción executive production. Es como producción ejecutiva, haciendo arreglando números, contratos y pensando cómo construir algo de manera global. Entonces tengo esta base de mi vida está en conciertos. Pero hace 4 años
y me vi un poco cansado de viajar toda semana con aeropuerto y viajando mucho. Entonces me vi un poco cansado de este universo y tuve un convite para trabajar en los Juegos Olímpicos de Río. Ah, una invitación. Una invitación, perdón. Me fui a trabajar con deportes que no tenía tanta experiencia. Sí, tenía producido un evento de skateboard, Okay. pero una cosa que no así grande. Entonces, cuando tuve esa oportunidad de trabajar con Juegos Olímpicos en mi país, me pareció una oportunidad única, porque los Juegos Olímpicos es el mayor evento del mundo. Sí. No hay nada tan grandioso que involucre tanta gente contra los Juegos Olímpicos. Más no o hay. menos que tú trabajaste en el área técnica, por así decirlo, de los Juegos Olímpicos. Río 2016, ¿cuánta cantidad de gente tuviste a tu cargo y cuánta cantidad de gente hubo en todo tu proyecto en general? Y yo estuve manejando como logística todo de unas 500 personas. 500 personas. Me di transporte y alimentación o sea, es una operación gigante. Okay. Entonces, yo tenía como 500, pero tengo compañeros que tenían como 800 y otros. Así, es una operación muy grande. Y se involucra como nosotros, el comité de Río tenían como contratados del comité organizador, creo que 8.000 o 9.000 personas, como contratados directos del comité organizador. Okay. Y de estos, los proveedores, y ahí como, no sé, como 200.000 personas involucradas con, como, no sé, es mucha gente. ¿Cómo llegaste a Van Wagner? Sí, entonces, es que mi jefa en Río tenía una relación fuerte con una empresa americana que se llamaba BSN, que hace como contenidos de videos para grandes eventos deportivos en el mundo. O sea, te imaginas que el dueño de BSN a esta época, esta persona fue la primera persona a poner una pantalla en un evento deportivo. Una pantalla con contenido, o sea, es impresionante. Esta persona. Y después de eso, Van Wagner, esta empresa americana, por la empresa que estuvimos ahí trabajando, el señor Van Wagner fue la primera persona a poner una pantalla en Times Square, en Nueva York. O sea, te imaginas cuando tú vas a Nueva York y ves una foto de Times Square que está lleno de pantallas gigantes, es una cosa increíble. Esta persona fue la primera persona a poner una pantalla en Times Square. Entonces es una empresa muy grande en marketing y desarrollos de contenidos, de cosas. Y esta empresa compró la BSN. Porque ellos tenían mucha experiencia con deportes, o sea, encontraron una manera de mezclar las cosas porque tienen sus clientes gigantes. Entonces, muchos no conocen la empresa Van Wagner, pero están ahí hace mucho tiempo haciendo contenidos para un montón de cosas. Y ahora tienes este departamento enfocado en deportes que se llama Van Wagner Sports and Entertainment, que tiene, por ejemplo, hoy día están haciendo Super Bowl, Estados Unidos, hacen los mayores eventos del mundo como US Open de tenis, NFL, todo el mundo, por todo el mundo, y tienen su división de eventos internacionales, que son Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, y acá en Perú ganamos la licitación. Ellos ganaron la licitación. Nosotros no. Pero tú eres parte del equipo. Sí, son parte, sí. O sea, ganamos la licitación para hacer presentaciones deportivas. ¿Qué es presentaciones deportivas? Eso es lo que queremos decir. O sea, ¿qué son presentaciones deportivas? Sí. Y qué tanto le aportan al espectáculo deportivo, sí, qué tanto le aportan como un valor agregado para que sea diferente a ir a ver un partido de fútbol en un estadio chico aquí, no sé, muy aparte del fútbol, ¿no? Una manera así bien simple de explicar lo que es presentación deportiva es toda la experiencia del público en una serie de deportes. Entonces,
Desde el momento que tú llegas a una sede, la música, los anunciadores o que están hablando, hasta la banda que va a hacer una presentación, los contenidos que están en las pantallas, o sea, es la experiencia. O sea, nosotros nos encargamos de crear una experiencia. Y también, claro, en caso de NFL, por ejemplo, también hay activaciones con patrocinadores, claro, con cosas así. Sí, es más difícil en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, porque se dice que el FOP, que es la cancha de juego, tiene que estar limpia. O sea, en Juegos Olímpicos no hacen nada con patrocinadores en la cancha. Entonces, para acá en Lima no, tenía algunas, se miraba algunas cosas como banner, leche, sí, X. Entonces es un poco distinto porque también no tiene tanta plata como tiene los Juegos. Es un nivel de servicio un poco más bajo, pero acá se vio muy bien. En verdad, por la televisión, ¿quién miró por la televisión? Sí. Estaba así. Muy aparte que no tiene mucha diferencia para Juegos Olímpicos. No hay mucha diferencia. Para quien está mirando por la pantalla, no se ve muy distinto. Qué bien. Entonces, acá, por eso que acá se dice que, en verdad siempre dice los mejores juegos de todos los tiempos, en todos los países. Sí. Pero en verdad es que poco a poco el nivel se va creciendo. Entonces llegará un momento en que se compare con los Juegos Olímpicos. Es difícil porque son pocos países, no tienen tanta plata, o sea, las sedes no son tan grandes, pero en verdad lo que se vende por la televisión está en casi misma cosa, es mismo nivel. Sí, como se mira el FOP, se mira ahí muy parecido. Entonces acá la experiencia de Lima con presentaciones deportivas se vio muy bien. Sí, en verdad cuando llegamos, la gente no comprende muy bien. ¿Tú trabajando en este proyecto de Lima? Desde abril acá, y en verdad tú sabes que Perú, me encanta el país, la cultura. Yo tenía planos de ir a Perú, estaba así buscando boletos aéreos ya, y una semana después me llamaron para trabajar acá, entonces pasé y pasamos lindo acá este tiempo. No, en verdad, siempre que llegamos para trabajar en un evento deportivo, la gente no comprende muy bien qué es presentación deportiva. Eso es lo que yo quisiera explicarle a la gente que son presentaciones deportivas, porque creo que es ese valor agregado que le da a que la gente vuelva a ¿cómo se llama? Es un show, es transformar un evento deportivo en una experiencia increíble de música, que se canta junto, que se baila junto. A veces con buenas ideas se hacen cosas increíbles y el público se involucra y todo acontece lindo. Sí, todos bien, qué increíble. El momento que regalamos las pelotas y hicimos como entrevistas también con los jugadores. Entonces el público se entretiene de verdad, entretenimiento de verdad. O sea, tú no estás ahí solo mirando, gol, sí, porque muchas veces, como en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, hay muchos deportes que, como por la primera vez que la persona está la mirando, no sé, como softball, o como levantamiento de pesas, son cosas que es muy difícil. Es casi imposible mirar una competencia de handball. En general están los familiares, los amigos, pero acá sí todos quieren mirar, y cuando llegan a una sede deportiva, con un evento deportivo, muchas veces no saben las reglas básicas. Claro. Y creo que, eso fue una idea increíble que me pareció, que siempre te explican antes de los esto, por ejemplo, en judo, que nos tocó en el otro para levantamiento de pesas. Eso que me pareció. Explica qué pasa. Claro, porque yo nunca voy a entender cómo ves quién gana, quién es mejor. Sí. Es muy complicado para deportes nuevos. Por eso, los deportes acá en Perú me parecen,
siempre te he contado que el deporte bandera que en Perú es el fútbol, y segundo es el vóley, y ahorita el surf, porque somos un país de costa, y también ha tenido bastante que ver con la cultura, pues, ¿no? Con nuestra cultura, que hemos siempre sido gente de mar. Ahora, la experiencia Lima 2019, ¿tú cómo ves que puede transformar el deporte en el Perú? O sea, no solamente en el lado de Sport Presentation, sino a nivel general. En verdad, tú sabes, si no vamos a entrar en temas políticos. No. Es imposible. En verdad, yo tengo una cosa que desde Río, cuando empecé a trabajar con eso, con eventos deportivos, hay un legado subjetivo, esa palabra. Sí. Que es como el cambio de mentalidad de cómo hacer producción, porque yo creo que al final nosotros todos aprendemos cómo hacer producción, cómo se produce un evento tan gigante como ese, porque mismo siendo panamericanos, que es un poco más chico, así, es una estructura gigante, como no sé cuántas mil personas que estaban así, directamente involucradas, pero creo que como 50.000 directamente involucrados, o sea, son 50.000 personas que cambian su mentalidad de cómo trabajar en equipo, cómo tratar las cosas más simples, como cómo se trata el público, cómo hay una persona con una discapacidad. Hasta este punto, un montón de gente no sabía cómo tratar a una persona con discapacidad. Entonces son cambios subjetivos, y así que no están como... No están en los números que después no se pueden como 5.000 personas visitaron a básquetbol. O sea, hay un número, hay una cosa que es más subjetiva, que es como si el legado de valor. Eso es, para mí es lo máximo, sí, es increíble. Y acá, cuando llegamos... Te cuento, pero por favor no se molesten. Me parece un poco difícil trabajar, porque me parece el peruano en general un poco cerrado, la mentalidad un poco así, quiere hacer la cosa así de su manera, que no quiere cambiar, quiere hacer más. Entonces me pareció un poco difícil. Yo miro el deporte que cada vez más, ya hablando un poco de política. De business, porque yo creo que cada vez más el público no se demanda una experiencia. Entonces, creo que esto es una cosa que es fuerte y que impacta. Cuando, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, la gente que vive ahí, por la primera vez, pude estar en una sede y con una experiencia buena, con música y todo, pero estoy seguro que el próximo evento que quieran ir a mirar una competencia, un campeonato mundial de baloncesto acá, por ejemplo, si no tiene el mismo nivel, va a se pasar un poco, va a ver un poco, va a se sentir un poco mal, como, ¿qué pasa? Okay. ¿Dónde está la experiencia? O sea, yo creo que eso es un cambio importante. Por eso. Claro, es un hito que se ha marcado. Es una cosa que creo que cada vez más, en nivel mundial, los eventos deportivos y los conciertos... Exacto, eso también está todo cambiando para una experiencia. No es más como se queda ahí paradito, mirando. O sea, cada vez más el público está involucrado con lo que está pasando. O sea, puede ser la pulsera de Coldplay, puede ser un olor, puede ser algún tema de patrocinio de bebidas, puede ser alguna cosa que el público esté involucrado con lo que está pasando. Entonces, por eso que pienso que acá es muy importante tener cualquier juegos grandes a nivel mundial, porque también se cambia la manera que la gente que vive en este país, no sé la palabra en español, pero ambiciona. Ambicioso. Una persona ambiciosa. Sí, como quiere más y quiere seguir creciendo. Eso es como se crece el país.
Ok, no es tanto de cómo llega la economía al país, no, es cómo va creciendo como persona. Pero para que tú quieras, para que tengas ambición, tienes que tener un punto de referencia. Claro. O sea, bien, si no sabes o que es bueno, sabes, ¿comprendes eso? Claro. Si tú no tienes una referencia de que es bueno, claro, nunca tú vas a estar conformista. Entonces, por eso es muy importante tener juegos así, para mí. Después de eso, quiere más. Eso, claro, y se crean nuevas demandas de deporte, de música, de todo. O sea, es muy importante tener eventos así. Yo creo que ahora, después de los Juegos Panamericanos, Perú está listazo para olímpicos. Creo que ahora no, porque olímpicos hay requerimientos básicos de sedes, tienen que tener sedes más grandes. Okay. Entonces es un poco más de tiempo, pero creo que en los próximos 20 años sí podría tener. En 20 años creo que también sí, la ciudad tiene que estar más preparada para eso, pero seguro Juegos Olímpicos de la Juventud, tiene un montón de campeonatos mundiales, tiene los Panamericanos de la Juventud también están ahora desarrollando, tiene los Beach Games, tiene un montón de eventos gigantes que creo que Perú ya podría hacer así. Y ahora también hay un montón de gente lista, claro, profesionales. Que ya sabemos. Una cosa que quería comentar, que para mí es especial, así, porque en Río yo conocí un montón de extranjeros, gente de todos los cantos del mundo que vinieron a trabajar, y mi experiencia con ellos, con gente de Estados Unidos y de Europa y de Australia, tenía ganas de conocer a esa gente y aprender y todo. Y al final, la impresión que yo tuve es que la gente, los brasileños a época tenían como, bien, ellos son buenos, pero también sabemos, podemos hacer, ¿sabes? En un nivel que, claro, siempre se aprende mucho, pero al final pensaba, bien, nosotros también podemos desarrollar nuestro propio... Sí, y tuve acá en Perú la misma sensación de Río. Increíble. Que los peruanos también pueden al final, absorber y porque resolver. Cuando empezamos a contratar a la gente, estuvimos un poco preocupados si tenían como toda la gente, todos los DJs, todos los locutores, todos los video operators, playback operators, los cámaras, todos. Tuvimos una preocupación. Como, ¿será que Perú va a tener? Porque no es como contratar 10 personas, 20 personas, 15 personas. Nuestro equipo como 400, 500 profesionales, de verdad. Y la mayoría locales. Entonces, la gran parte locales. Entonces, al final, siempre hay un percentual de gente que, claro, que isso em toda parte, que não é buena, que tuvimos que cambiar, pero acá me surpreendeu muito que este percentual estuve como em 2%. En general é como 5, entre 5 e 8 de gente que tiene que cambiar, que no funciona muy bien. Y acá estuve muy bajo, como 2%. Mi experiencia personal con mis equipos, yo tuve 21 equipos con panamericanos y para panamericanos en total. Yo hizo como cambié una persona, 2 nomás. Entonces, y todo por tema más de temas de atrasos, veces de gente que no llegaba o que tuvieron problemas personales con familia. Entonces, pasamos a nivel profesional muy bien. Acá la estadística ha sido muy buena. Muy buena, la estadística acá en Perú se pasó muy bien. Entonces, todos al final, en verdad, están un poco sorpresos, así bien acá. Y la sensación, la misma de Río, que aquí puede hacer. Ahora se puede, creo que pueden hacer, ustedes ya saben lo que hacemos, estamos ahí explicando para el público o que hacemos, entonces claro.
creo que es una manera que ahora deben empezar a desarrollar, a formar equipos, porque sí se puede, sí tiene la experiencia, tiene todo. Y bien, feliz porque conocí un montón de profesionales increíbles y claro, también nosotros tenemos más experiencia, pero también se aprende mucho todo el tiempo, se aprende con... Y el aprendizaje no está solo en tema de técnico, pero también cómo se maneja otras culturas, gente de otros países. Nosotros vimos como argentinos, peruanos, brasileños, de toda parte, mis otros equipos, gente de todo el mundo. Entonces, también es una experiencia manejar un montón de gente, de distintas maneras de pensar. Ahora que la gente ya comprende un poco más lo que es la experiencia de estar en una sede, es como hablamos antes, ahora la expectativa está más alta. O sea, el próximo competencia de surf, de tablas, claro, acá en Punta Rocas, la gente va a esperar como una buena música, locutores, una experiencia, alguna cosa, que se cría algo. Entonces es una oportunidad para el pueblo peruano de desarrollar más eso ahora que lo necesito más nosotros. No. Siempre es bueno ir y volver con ustedes porque yo creo que ustedes están un poco más avanzados, con más experiencia, sí, y van conociendo más gente con más experiencia. Sí, entonces, eso para nosotros ha sido lo importante. Entonces, eso es. Muchas gracias nuevamente por todo. Un gustazo.